Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más al canal. Esta semana vamos a hablar de qué es ser lector editorial, cómo se consigue serlo y qué tipos hay. Subí un par de TikToks hace unas semanas sobre qué era ser lector editorial y cómo se conseguía serlo, y tuvieron un éxito que no me esperaba para nada y que me hizo pensar que igual no mucha gente conoce esta figura, esta profesión, aunque no suele ser una profesión que solo hagas eso, pero de eso ya hablaremos más tarde, y tampoco cómo se llega a serlo. Y la verdad es que hay una parte de todo esto en la que entiendo esta mística, porque claro, al final es que te paguen por leer, y cuando te gusta mucho leer es como que me pueden pagar por leer, dime dónde firmo, ¿no? O sea, esto todo me suena muy bien, me parece estupendo, ¿cómo puedo hacerlo? Pero también me gustaría en este vídeo recalcar que no es solo todo lo que reluce, que evidentemente como es un trabajo pues no es todo maravilloso, y que todo el mundo tenga toda la información posible, como siempre, para poder tomar ciertas decisiones importantes con todo sobre la mesa, básicamente. Entonces, básicamente, ¿qué es ser lector o lectora editorial? ¿En qué consiste este trabajo? Las editoriales, como ya sabréis, o si no lo sabéis os lo digo yo, reciben muchísimos manuscritos al día. Y no solo los que nosotros como escritoras les mandamos, que llenan sus buzones de manuscritos, vamos, no os podéis imaginar, o seguramente sí que lo hagáis, la cantidad de manuscritos que puede llegarle a una editorial al día, sobre todo si es una editorial grande. Sino también reciben muchísimos manuscritos de libros que están traducidos en otros idiomas y que se tiene que estudiar su traducción al español para sacarlos aquí, o bueno, esa editorial, y que también necesitan ser leídos para ser valorados, para ver, bueno, pues si están bien, si tienen futuro en el mercado español y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que los editores al final tienen muchísimas cosas que hacer y leer manuscritos no es su única tarea, entonces nunca son capaces de leer absolutamente todo lo que les llega, o no son capaces de leer todo lo necesario para que una editorial grande, sobre todo, salga adelante, porque publican muchísimos libros. Igual una editorial pequeña, pues sí que son más capaces de manejar el volumen, porque al publicar menos títulos tienen que leer menos libros, pero en las editoriales medianas a grandes sí que necesitan esta figura del lector editorial, que es básicamente una persona que se dedica a leer por ellos. Lo que hace es leer un manuscrito, le encargan, oye, léete este manuscrito, y lo que devuelven es un informe de lectura que va variando según la editorial, lo que quieren saber de ese libro, pero suele tener unos puntos en común, como son la sinopsis argumental con spoiler, es decir, prácticamente lo más importante es un resumen con spoiler largo que haga que el editor pueda leerse ese libro sin habérselo leído, en el sentido de, si es algo que hay que considerar publicar, pues que con 3-4 páginas que haya leído, en vez de las horas que cuesta realmente leer un libro, pueda saber de qué va y de qué misterios hay, qué plot twist, cómo acaba y todo eso. Personajes, puntos fuertes, puntos flacos, se recomendaría la publicación. Hay muchísimos informes en los que se pide que se ponga puntuación, en plan, puntuación a la calidad literaria, puntuación al romance, puntuación comercial, valoración comercial. Hay muchísimos puntos que se pueden meter en esos informes, aunque van variando, ya os digo, según editoriales y los que les vayan funcionando, porque al final es un entorno de trabajo que cada uno le funciona mejor su cosa. Pero lo que pasa es que tú, como lector editorial, pues te lees un manuscrito y devuelves un informe de lectura. Entonces digamos que el trabajo de lector editorial no solo es leer, evidentemente, sino también elaborar este informe para devolverlo a las editoriales. Entonces, ¿qué necesitan las editoriales? Aquí, en ti, siendo lector o lectora editorial, pues necesitan una persona que o bien haya hecho un curso y sepa cómo se analizan estas obras para saber si tienen viabilidad en el mercado, si funcionan, si van a vender, que porque al final no nos olvidemos de que las editoriales son empresas y lo que quieren es vender libros, porque tienen que sacar dinero para pagar a sus trabajadores y todas esas cosas, y a los escritores, evidentemente. O bien has hecho ese curso, o bien eres una persona que, por el perfil que tú tengas en redes o en internet o en la vida, tienes esos conocimientos porque trabajas dentro de ese mercado. Vamos a volver para atrás. ¿Qué quiero decir? Que hay dos formas de convertirse en lector o lectora editorial. Una es haciendo cursos, si podéis buscar cualquier curso online de cómo ser lector editorial, informes de lectura, etcétera. Mirad alguno que tenga buenas reseñas, buenas valoraciones, preguntad por ahí, vale, yo no he hecho ninguno, así que yo no soy la mejor persona para recomendaros esto, pero hay influencers de libros que sí que los han hecho y que os lo pueden recomendar. Y la otra opción, que es la que yo he visto más, honestamente, pero claro, evidentemente es un poco más complicada, que es tener un perfil, tener pues un canal de YouTube como este, tener unas redes de libros, un Instagram de reseñas, un perfil público que se mueva bastante y que hagan que la editorial sepa que tú vas a poder hacerles un buen informe, porque al final estás metida o metido en ese mundillo, te gustan los libros que funcionan, has leído lo que funciona, entonces sabes lo que funciona, porque hay muchas veces, así como un inciso, que tú te lees un libro y dices, mira, a mí no me ha gustado mucho,
pero yo sé que se vendería, que eso es lo que quería decir antes con la valoración comercial, en plan, igual a mí no me ha flipado, pero con lo que he leído de lo que está de moda y lo que está flipando a la gente, este va a flipar. Eso es a lo que me refiero con hacer un buen informe de lectura y con el perfil que pueden buscar en ti, y es lo que te van a enseñar en el curso o lo que te va a enseñar el ser persona influyente, más o menos en mayor o menor medida, de las redes sociales de libros. Entonces al final es como todo en la vida, cuando quieres conseguir un trabajo o te formas para ello y consigues, yo que sé, prácticas en algún sitio, o consigues esa experiencia que se necesita para hacer ese trabajo de otra manera, ya sea gratis, ya sea haciendo prácticas, ya sea como sea, y por eso te van a contratar. Entonces, ¿cómo se llega a las editoriales como lector? Bueno, pues te puedes mandar tu currículum y decir, mira, este es mi currículum, quiero trabajar de lector editorial, toma, aquí te lo planto. Lo que pasa muchas veces es cuando haces reseñas y todo eso, acabas conociendo a gente que conoce a gente y esta persona conoce a un editor que necesita un lector editorial y te recomienda, pero esto es como todo absolutamente en la vida. Entonces, para eso también te sirve meterte en el mundillo, para intentar conseguir esos contactos. Pero bueno, esto es más o menos un resumen de en qué consiste ser un lector editorial y cómo se consigue serlo, o sea, cómo llegas a serlo. Que por ahora suena muy bien, dices, joder, pues que me paguen por leer, yo leo mucho, entonces si encima me van a pagar por cada libro que me lea, pues estupendo, qué lujo, ¿no? Qué guay, es como no trabajar y todo eso. Bueno, la parte del informe igual es trabajar, pero es como no trabajar. Pero ahí tenéis que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que estás leyendo manuscritos, entonces como estás leyendo manuscritos, es bastante probable que te lleguen cosas que no estén muy pulidas, que sean primeros trabajos de gente, que no sean para nada tu tipo, que no te gusten y que tú vas a tener que leerte hasta el final. Para mí esto es la peor parte, o sea, como mi experiencia como lector editorial, para mí la peor parte es tener un manuscrito de 500 páginas, leerte 40, ya saber que no va a haber dónde cogerlo, que es que no, porque el manuscrito necesita mucho trabajo, o pues no engancha la historia, o un montón de problemas que puede tener un manuscrito, y tener que leértelo hasta el final, porque tú le tienes que hacer el resumen entero a la editorial y tienes que haberte leído el manuscrito entero. O sea, digamos, lo peor de eso, y que no se da cuenta mucha gente cuando piensa en ser lector editorial y se lanza en plan, buah, me encantaría, es que no hay fallo en este plan, es que tú cuando lees, normalmente, sí que es verdad que hay gente que no abandona ningún libro, pero no abandonas ningún libro que ya está publicado por una editorial y que más o menos tiene un cierto filtro de garantía, porque ya ha habido gente que solo ha leído y suele pasar, a veces no, ¿vale? Que ya tienes como esa garantía de, bueno, por lo menos va a ser potable este libro. Y los que sí que abandonamos libros cuando leemos, pues tenemos siempre esa libertad al leer, que al final es lo que lo hace un hobby, que es de, a mí este libro no me está gustando nada, lo abandono y cojo otro, porque al final es un hobby y nadie me está pagando por hacer esto. Pero en el caso del lector editorial, sí te están pagando por hacer eso y te tienes que leer ese libro hasta el final. O sea que muchas veces, y yo la verdad es que conozco poquísimos lectores y lectores editoriales que les guste más de la mitad de lo que leen. O sea que digamos que hay una garantía de que, para mí, en mi opinión, más de la mitad de lo que lees no te va a gustar nada y vas a tener que leértelo igual. Y eso, como segunda cosa, también afecta en tu hobby de lectora, porque tú, si te pasas profesionalmente todo el día leyendo cosas que además no te gustan, luego cuesta mucho leer otras cosas. Y aunque sí que te gusten, como que digamos que seguir trabajando y te pierde un poquillo durante una temporada esa pasión por leer, depende de cómo seas, ¿eh? Igual puedes separarlo completamente, si eres capaz de separarlo, la verdad es que te admiro, yo no soy capaz, y yo sí que he notado que me interfiere con mi hobby. Otra cosa, ¿cuánto te pagan? Importante. No puedo decir las tarifas editoriales, nadie me ha dicho expresamente que no las pueda decir, pero asumo que no las puedo decir. Solo puedo decir que si eres lector para editoriales se cobra muchísimo menos que si eres lector independiente, porque esta figura del lector editorial no tiene por qué ser solo hacia editoriales, puede ser también a escritores independientes. Hay mucha gente que encarga informes de lectura a profesionales, a personas que tienen las habilidades, que tienen el conocimiento o que saben que su opinión les va a servir. No tienes por qué ser una persona que trabaja en una editorial, sino igual una persona que reseña libros y lee todo el rato el género que tú estás escribiendo, entonces tú como escritor te cunde que esa persona se lea tu libro y te diga, falla en esto, hace esto, falta esto, no sé cuántos. Esas personas cobran bastante más. También es verdad que normalmente ese trabajo es muchísimo más extenso, en plan, tú como lector editorial te lees un manuscrito que te ha pasado a la editorial y haces un informe de, yo qué sé, 2-3 páginas de va de esto, estos son los puntos fuertes, Normalmente si te encarga un autor independiente un informe de lectura, tú haces un informe más extenso con un montón de más análisis, cosas a mejorar, consejos, es para el autor y no para la editorial, entonces el tono es distinto porque para la editorial le puedes decir, esto no hay por dónde cogerlo, esto está mal, hasta luego. A un autor evidentemente no le puedes decir eso, entonces tienes que decir, vale, esto no funciona por esto y por esto y por esto, y yo trabajaría en esto, mejoraría esta parte, haría esto. Pero sí que es verdad que ahí se gana bastante
enseñarte más. Entonces, otra cosa que quería decir aquí en este vídeo, que no sé si me está quedando muy desordenado, pero espero que no, es que si tú te quieres dedicar a esto, es bastante probable que no te puedas dedicar solo a hacer informes de lectura, porque no te van a mandar suficientes manuscritos como para generar un salario al mes por parte de las editoriales. Pero si realmente te quieres dedicar a esto y no es una cosa a compaginar con otros trabajos, yo te sugeriría que te pusieses de freelance a hacer informes de lectura para autores, porque eso sí que puede conseguirte unos pocos más ingresos para que te puedas mantener. Y dicho esto, y habiendo puesto las partes buenas y las partes malas de este trabajo, coméntame si es algo que ya sabías, si es un trabajo que te gustaría hacer, si es algo que has hecho en algún momento, si te ves que se te da bien, que podría dársete bien, o todo eso. ¿Necesitas algún tipo de información sobre esto? Pónmelo en comentarios. Bueno, todo esto pónmelo en comentarios. Darte las gracias por verme, como cada 2 semanas ahora, que ya sé que es un poco complicado ahora que a veces hay vídeo y a veces no, pero de verdad que gracias por seguir ahí. De vez en cuando me encuentro con alguno o alguna de vosotros en algún evento en plan, oye, me veo a tu canal, y digo yo, joder, macho, mira, anda que es casualidad encontrarme a uno de los poquitos que ven este canal, pero de verdad que os aprecio muchísimo a todos y cada uno de vosotros. Gracias por verme. Si no estás suscrite al canal y te suscribes, me harías muy feliz. Dale like si te ha gustado este vídeo y nos vemos en 2 semanas.